Bueno, pues como ya lo mencionaste, estamos en un país sísmico, ¿no? Tenemos las 5 placas tectónicas que están interactuando, la de Norteamérica, la del Pacífico, de Ribera, Cocos y del Caribe, que se mueven en diferentes direcciones y con diferentes velocidades, y pues a la hora de que interactúan entre ellas, chocan, y generan esta fricción. Y bueno, cuando se libera esta energía, pues genera las ondas sísmicas. Aparte de todo este fenómeno, ¿no? De cómo se generan los sismos, las fuentes sismogénicas, le decimos nosotros, viene algo que se conoce como efectos de sitio, ¿no? Muchos luego nos dicen, es que tembló y se sintió muy fuerte, o yo ni lo sentí, y eso es por cómo responde el sitio en donde está parada las personas, ¿no? El año pasado, ¿no? Se instalaron una serie de alarmas tanto en la universidad como dentro de la ciudad, ¿no? Buscando sitios estratégicos, pensando o con estudios previos, mejor dicho, en dónde puede haber mayor amplificación de la energía. Entonces, sí, esta señal es la nacional, la de la alarma sísmica nacional, y este comentario que acabas de decir es muy importante porque muchos piensan que solamente el simulacro suena la alarma, hay que evacuar, dejar lo que uno está haciendo, salir y ya nos esperamos ahí en lo que platicamos, ¿no? El simulacro y regresamos. Pero dentro del proceso, pues va a haber una brigada que tiene que entrar al edificio, uno tiene que esperarse ahí, revisa, ¿no? Y saber qué revisar, por supuesto. Exactamente. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en esta su revista Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También, como siempre, un saludo y un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Radio Pública de Michoacán, y al Radio Incorrecta, la voz de la Universidad Michoacana. Pues hoy tenemos un día muy movidito y un mes muy movidito, y un año y un siglo y un milenio muy movidito, porque se acerca el 19 de septiembre y seguramente va a temblar. Va a temblar como tiembla siempre, como tiembla a diario. A lo mejor se siente más, se siente menos, a lo mejor nadie lo percibimos, pero los sismógrafos, los sismómetros o como se llama, seguramente lo van a detectar, como tembló ayer por la noche y antier, etcétera, porque vivimos en un país pues de temblores. Por su posición geográfica, tiembla siempre, pero además esto tiene una ventaja para nosotros, configuró un territorio bien interesante, con montañas, valles, desiertos, glaciares y cosas que difícilmente encontramos todo en el mismo lugar, ¿no? Eso tiene que ver con los temblores y cosas asociadas a ellos, volcanes y demás. Bueno, para hablar de este tipo de cosas está la doctora Gabriela Gómez Vasconcelos y el doctor Ángel Figueroa Soto del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana. Ellos son parte del inventario ya de Saber Más. Y cada que va a temblar o cada que tiembla, pues los invitamos. Y como es diario, pues siempre tenemos invitaciones con eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Horacio. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿va a temblar el 19 de septiembre? Bueno, pues como ya lo mencionaste, estamos en un país sísmico, ¿no? Tenemos las 5 placas tectónicas que están interactuando, la de Norteamérica, la del Pacífico, de Ribera, Cocos y del Caribe, que se mueven en diferentes direcciones y con diferentes velocidades, y pues a la hora de que interactúan entre ellas, chocan y generan esta fricción. Y bueno, cuando se libera esta energía, pues genera las ondas sísmicas que viajan a través del planeta, y entonces las percibimos dependiendo de dónde estemos de diferente manera. Y por eso todo el tiempo está temblando en México, ¿no? Los sismos más comunes son los de subducción, los que están en la costa del Pacífico. ¿Por qué? Porque tenemos el anillo de fuego del Pacífico, entonces esta placa se mueve más rápido y pues hay más interacción entre las placas. Pero también tenemos otros tipos de sismos, ¿no? Como los sismos interplaca,
que son, pues sí, como su nombre lo dice, entre las placas del Pacífico y la de Norteamérica, o los intraplaca, que son dentro de la placa de Norteamérica, en el interior del continente, que pueden ser más cercanos a nosotros, ¿no? En el centro de México, y también más someros. Pueden ser de magnitudes variables, pero estos no son tan frecuentes. Entonces, por eso a veces pensamos que aquí no tiembla, pero no es que no tiemble, sino que no es tan frecuente. Y otro tipo de sismos serían los sismos volcánicos, que son de magnitudes más bajas y también, bueno, no son tan frecuentes, pero están asociados siempre a alguna actividad volcánica, ¿no? A volcanes el activos. magma que está subiendo a la superficie. No a volcanes inactivos como los que tenemos en abundancia aquí alrededor, pero pues que ya no generan actividad, ¿no? Yo venía hace un ratito para acá, para el Departamento de Comunicación de la Ciencia, y pasé por un lugar que hay una falla que provocó incluso el derribo de un edificio del Hospital Antiguo del Seguro Social, y ya tiene como 1 metro de diferencia, y pum, dice uno, bueno, ¿por qué no hacen un puentecito o algo aquí? Porque ya se nota bastante en el auto, y para la gente que no sabe y que va rápido, pues es un columpio ahí tremendo, ¿no? Este tipo también de movimientos, Morelia en particular, pues tiene bastantes de ellos, ¿no? Hay señales de estas fallas que se están moviendo en muchos lugares de la ciudad, ¿no? Sí, ese es un tema también muy interesante, ¿no? Como decía la doctora Gaby, aparte de todo este fenómeno, ¿no? De cómo se generan los sismos, las fuentes sismogénicas, le decimos nosotros, viene algo que se conoce como efectos de sitio, ¿no? Muchos luego nos dicen, es que tembló y se sintió muy fuerte, o yo ni lo sentí, y eso es por cómo responde el sitio en donde está parada las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos toca dar charlas, ¿no? Luego nos preguntan, ¿es que se sintió oscilatorio? ¿O se sintió trepidatorio? Esas percepciones tienen que ver en dónde estaban parados. Es que sentí que brincaba. Que brincaba el suelo, ¿no? No, aquí nada más me mecía como en la hamaca, ¿no? Pero en realidad esto depende de la configuración geológica. Qué tipo de roca hay, de qué espesor, qué hay debajo, ¿no? Si hay fallas o no, ahí abajo de donde estamos parados. Sí. Entonces esto es lo que también venimos estudiando desde hace un ratito. Sí, incluso va contra nuestro sentido común. Uno supone que el suelo, pues es algo sólido, es roca, pero cuando chocan estas placas que mencionaba Gaby hace rato, se mueve como gelatina. Es decir, ahí nos damos cuenta que la energía liberada es tanta que el suelo como si se licuara, ¿no? Y estuviéramos viendo ondas, como cuando aventamos una piedra a un lago, a un cuerpo de agua, ¿no? Así viaja ese movimiento. Entonces podemos estar en la punta de una cresta de estas olas, o abajo, y entonces vamos a sentir de manera diferente. Oye, pero la cuestión es que así es México, y así ha sido desde antes de que fuera México, desde hace millones de años. Sí, incluso era más violento todavía, ¿no? Ahora está tranquilón, sí, pero no nos podemos cambiar, o sea, no podemos, no sé, correr a los norteamericanos y asentarnos ahí porque también allá tiembla. ¿A dónde nos podremos ir? A ciertos lugares de Europa donde no se vea, o no sé dónde no tiemble, porque en realidad todo el planeta está configurado con estas placas. A veces vivimos más cerca de los lugares de contacto y a veces un poco más lejos. Igual tiembla, pero no lo percibimos porque está muy lejos. Como la gente de Monterrey que dice, es que aquí no tiembla. Bueno, que no sientas, esa es otra cosa, pero se pone un sismógrafo o sismómetro, que es... Sismómetro, seguramente va a registrar, incluso cuando pasan automóviles, se alcanza uno a sentir vibraciones. Los cristales, por ejemplo, frecuentemente vibran. Esto es un temblor en sentido estricto, generado, digamos, por los humanos, ¿no? Generado por nosotros. Yo viví en Guanajuato un tiempo, y cuando estaban excavando los túneles, pues ponían explosivos, y pues claro que se sentía, ¿no? A veces estás tomando café y empezaba a vibrar el café, aunque nosotros no percibiéramos el movimiento, ¿no? O alcanzábamos a escuchar la explosión, y poco después la vibración la sentíamos, ¿no? Era divertido, por cierto. Entonces, no nos podemos cambiar. Y entonces, ¿qué estamos condenados
por los siglos de los siglos. Bueno, sí hay que estar conscientes de que vivimos en este constante peligro y bueno, el riesgo que significa para nosotros y para la infraestructura, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para que nos afecte menos. Y una de las formas de prepararnos es pues sí divulgar todo esto para que la gente esté consciente, estudiar estas fuentes sismogénicas que pueden provocar los sismos, como el movimiento de las placas o el movimiento de las fallas que tenemos cercanas a nosotros, y también pues tener una mejor planificación del territorio, no asentarnos cerca de estas fallas, que nuestras construcciones sean más sismo resistentes y pues que los tomadores de decisiones también pues nos apoyen en esta planificación, dónde sí construir, dónde no, y pues también hacer planificaciones de evacuación, tener nuestra mochila de emergencia, ¿sí? Son una serie de pasos que nos pueden ayudar a que pues en el futuro, cuando vuelva a temblar, que no nos afecte tanto, ¿no? Sí, fíjate que, ¿cuál es el sismo más fuerte que hemos registrado en México? Yo creo que es uno de los de la costa de Oaxaca, histórico, no recuerdo, 1800 y algo. Y al menos recuerdo que se generó incluso tsunami, no hay evidencia. Entonces estos eventos en particular, muchos de ellos, los más grandes, como decía la doctora Gobi, están asociados al contacto de placa de Cocos, Norteamérica. Uh-huh. Sin embargo, también tenemos que estar conscientes, ¿no?, que los periodos de recurrencia son diferentes para esos sismos con respecto a los sismos que se pueden generar por fallas dentro del continente. Ahorita, por ejemplo, estamos también pues haciendo, ¿no?, estas investigaciones respecto a muchas fallas que de hecho la doctora Gaby ha investigado aquí alrededor de Morelia. Sí estamos en un periodo, vamos a llamarle como de quietud, donde a lo mejor esta se rompió hace 9,000 años, esta hace 11,000 años, ¿no? Entonces, como hay muchas fallas alrededor, ¿cuáles serían las probabilidades de que ocurra un sismo provocado por estas fallas? Y entonces nos afectaría aquí a la vuelta de la esquina. A ver, para que la gente comprenda la dimensión. Seguramente los que viven en Morelia todos conocen la loma de Santa María. Exactamente. Y hay que decir a la gente que en realidad no es una loma. Es el producto de una falla activa. El terreno se hundió. Vamos, Morelia es lo que es ahora gracias a ese movimiento hacia abajo. Y Santa María, bueno, lo que ahora es Santa María, quedó arriba. Entonces no es un cerro, es una evidencia de una falla. Tan grande puede llegar a ser. El que yo comento de Nocupétaro, pues ya lleva 1 metro de diferencia. Pero podemos suponer que en algún momento puede activarse aún más y crecer rápidamente, ¿no? Sí, es correcto. Sí, de hecho hay muchas fallas, ¿no? Dentro del ámbito, digamos, geológico decimos falla sismogénica, o a lo mejor no genera sismos, ¿no? Si es sismogénica, se mueve y genera sismos. O puede estarse moviendo, tiene un deslizamiento, y lo vemos, como es el caso de esta falla, ¿no? Y no vemos evidencia de sismicidad. Entonces son varios fenómenos. Puede afectar, ¿no?, casas, muros, como el edificio, ¿verdad? Uh-huh. Que tuvieron que tirar el edificio porque ya era evidente las cuarteaduras. Correcto, y el riesgo era enorme, ¿no? Uh-huh. Que ese edificio se derrumbara. Entonces, hay un punto, no podemos trasladarnos a otro lado, ¿verdad? Yo lo decía un poco en broma, ¿no? Entonces hay que ajustar primero normas de construcción, dónde sí, dónde no. Porque hay que decir que la mayoría de los edificios que se caen o violaron las normas, uh-huh, o ni se enteraron cuando construyeron, asumiendo que no hubo dolo. Pero los edificios modernos ya no pueden fingir que no sabían. Uh-huh. Ya hay suficiente información. Entonces, un edificio se cuartea, pues es que hay algún problema en la cimentación o en el subsuelo. Uh-huh. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero bueno, durante el mes de septiembre hacemos ejercicios para prepararnos, y me gustaría que, regresando de la pausa, platicáramos de los simulacros. ¿Les parece? No le cambie.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Pues ya sabe que durante este mes, ya incluso de broma, y ya es un meme, que va a temblar el 19, ¿no?, de septiembre, porque tuvimos dos terremotos bastante serios y de origen distinto, por cierto. Sí, hay que comentarlo porque luego la gente piensa que ya es un destino que va a temblar el 19. Bueno, ya dijimos sí va a temblar, pero la intensidad o la magnitud pues no la sabemos, ¿no? Sí, pero va a temblar. Pero esos dos sismos grandes que recordamos no tuvieron el mismo origen. Uno ocurrió efectivamente en las costas del Pacífico michoacano, frente a las Rocarnas, y el otro fue uno de estos sismos internos, ¿no?, muy cercano a la Ciudad de México, y ese fue el gran problema, porque hay gente que dice, la alarma no funcionó. Pues es que, ¿qué funciona? Si está tan cerquita que cuando está temblando, suenan las alarmas, no antes, ¿no?, como sucede con las del Pacífico. Ahora, las fallas, vamos a regresar a este tema de Morelia, ¿no?, que son muy evidentes en muchas zonas de la ciudad. Hace algún tiempo en mi casa se empezó a hundir la banqueta y entonces yo decía que se estaba hundiendo, pero pues como que nadie me hace caso. Llegó borracho, ¿qué le pasó? Hasta que un día sí fue muy evidente, la diferencia ya empezaba a ser como de unos 10, 15 centímetros, y cuando abrieron para explorar, pues ya no había suelo abajo. Ahí ese socavón que se estaba formando es por el que el agua que se estaba filtrando estaba arrastrando material y tuvieron que rellenar con concreto y otras cosas, ¿no?, porque fue un problema muy, muy serio. Hay este tipo de fenómenos, lo hemos visto en Puebla, que de repente se abre un agujerote porque ahí se está arrastrando material, pero una falla es mucho más compleja que eso, ¿no? Sí, aquí en Morelia tenemos aproximadamente 12 fallas, dependiendo de cómo las agrupemos. Pero estas fallas, pues primero hay que decir que son debilidades en la corteza, en el subsuelo, que se mueven sus bloques relativos uno respecto del otro. Por lo general, estas fallas que tenemos aquí en Morelia, un bloque baja y uno sube. Y cuando hay un rompimiento o un movimiento de estos bloques es que ocurren los sismos. Y entonces cada vez que se mueven, aproximadamente este escalón va creciendo de medio metro a 1 metro cada vez que se mueven. Y por eso tenemos estas lomas, como la loma de Santa María o de Altozano, la de Cerritos, la de Coincio, la de Tarímbaro, que se han formado a lo largo de 8 millones de años. Se calcula que tienen estas fallas. O sea, no fue un ratito, se hundió y Morelia quedó abajo. Estos movimientos son repentinos, sí, pero pues sí se ha calculado que a lo mucho se pueden mover como 1 metro cada vez que se rompe. Y entonces si tenemos estos saltos de 100, 200, creo que el máximo es como 250 metros, pues al menos se ha movido 250 veces estas fallas, ¿no? O sea, a lo largo de muchos años, ¿no? Sí. No fue de un día para otro. Así que no se espanten los que ven por ahí, en el sentido de que al rato los vayamos a buscar por allá en Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, pues es un tipo de movimiento, el repentino. Otro es el que mencionaba el doctor Ángel, que es asísmico, que se mueven muy poco, alrededor de 0.05 milímetros al año. Se mueven estas fallas, es imperceptible este movimiento. Pero aparte de este movimiento que es tectónico, ocasionado por el movimiento de las fallas, también tenemos el hundimiento diferencial, que es la compactación del suelo, sobre todo donde hay agua y se extrae esta agua para el uso, el consumo humano. Entonces se va compactando los sedimentos que están sobre todo en las partes bajas de Morelia, se van compactando, pero no de forma uniforme, sino que esta compactación es mayor cercana a las fallas. Que eso pudo haber sucedido en mi casa porque enfrente está el pozo de agua. Sí, es muy probablemente, sí, es probable eso, porque pues tenemos esta subsidencia o este hundimiento diferencial, no es uniforme, puede ser desde
0.5 centímetros al año, hasta se han calculado lugares en Morelia donde se mueven o se hunde hasta 6 centímetros al año. Entonces es bastante y está afectando mucho a la infraestructura. Sí. Se ven, pues, truena las tuberías, todo claro, ese tipo sí. que frecuentemente pasa ahí también por casa. Las tuberías de mi casa cada rato se están rompiendo al grado de que ya la puse por fuera, porque tenía que andar escarbando todo por este tipo de asentamientos que la casa está teniendo. Un día voy a tener una casa subterránea, ¿no? Va a ser divertido. Sí, oye, Ángel, pues va a temblar o no va a temblar el 19, pero tenemos que estar preparados. Sí, es correcto. Y una de las grandes actividades que podemos realizar para prepararnos, pues son los simulacros. Hay mucha gente que no se la toma en serio. O sea, que se ríe y ahí ve que nosotros andamos corre. Bueno, no corriendo, sino yendo a donde debemos, siguiendo ciertas instrucciones. Nosotros estamos aquí en la oficina en un segundo piso, pues es muy rápido bajar, pero hay gente que ya está viviendo en lugares mucho más altos, edificios, departamentos, o arriba de la Loma de Santa María. ¿Por qué tenemos nosotros que hacer simulacros? Sí, exactamente. Ahorita antes de entrar, lo platicábamos la doctora Gaby y yo que, por ejemplo, en muchos países, de hecho podemos ver ahí en YouTube, ¿no? Cuando están en Japón trabajando en las oficinas, viene el sismo y todo se empieza a mover y muchas personas pues están hasta tranquilamente, siguen trabajando, detienen un poco su trabajo y continúan. Pero esto es porque ya hay previamente, ¿no? Toda una divulgación de lo que hay en el edificio. A lo mejor este edificio es sismo resistente, va a soportar estas magnitudes, como que reconocer este entorno en donde vivimos. Por ejemplo, las personas que vivan arriba en Santa María, los que viven en la zona del valle, podríamos saber cómo se perciben los sismos, ¿no? Y esta es una labor no nada más que tiene que hacer Protección Civil. Siempre decimos, no, Protección Civil, que tienen una forma que hacer en caso de sismo, pero no tomamos nuestra responsabilidad, ¿no? La de los ciudadanos, me voy a acercar a Protección Civil, ¿qué dice, no? ¿En qué zona de la ciudad vivo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de roca? A lo mejor un poquito saber qué tipo de roca hay abajo de nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una pauta para saber qué vamos a hacer, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando ocurren los eventos, una casa a lo mejor tuvo una fractura, hay que saber si esa casa es segura o no después de que ocurrió el evento. Y claro, ahí también apoya mucho Protección Civil, ¿no? Colegio de Ingenieros tal vez. Entonces por eso es tan importante este paso, que lo dejamos de lado y nosotros platicábamos que a lo mejor es algo que instintivamente lo hacemos porque decimos, no se siente como en Nuevo León, ¿no? Sí, sí. Aquí no tiembla, ¿no? Me acuerdo que muchas veces esta palabra es típica, por ejemplo, en Querétaro, ¿no? En Monterrey, porque las fallas ahí, si hay sistemas de fallas, sí tiembla. La Universidad Autónoma de Nuevo León puso instrumentos y evidentemente está la sismicidad ahí. Claro. Pero eso no quiere decir que pueda ocurrir un sismo que nos afecte. Entonces, es una prevención, ¿no? Una prevención que debería ser parte de nuestra rutina. Que probablemente sea la diferencia entre el nivel de daño humano a la sociedad de un sismo en Japón o en Chile que un sismo en México. Correcto, sí. Incluso son de mayor magnitud aquellos y los daños son mucho menores porque ya tienen una cultura, la gente sabe qué hacer en caso de sismos. Los edificios se cuida mucho que cumplan con las normas. De hecho, muchas de esas tecnologías se han surgido en Japón, por ejemplo, ¿no? Para darle resistencia. Los muros internos son mucho más ligeros, de manera que si me cae la pared, pues me cae un pedazo de papel. O sea, no hay mucho problema. Entonces tenemos que hacer una labor educativa en toda la sociedad, ¿sí? Y responder al simulacro, ¿no? Aunque parezca risible, tenemos que saber qué hacer, porque además cuando repetimos una rutina continuamente, pues se convierte ya en un hábito, ¿no? Entonces hay que hacerlo. ¿Y qué hay de este simulacro? Seguramente ustedes van a participar. Sí, claro que vamos a participar. Bueno, como lo decías, que se celebra cada año el 19 de septiembre, pues ya hasta le pusieron el nombre del Día de Protección Civil, ¿no? Para conmemorar los sismos del 85 y del 2017.
Y entonces, pues sí, invitamos a toda la Universidad Michoacana, a todas las dependencias, que se unan a este simulacro, que va a ser el lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Ahorita Ángel nos puede platicar un poquito sobre estas alarmas sísmicas que se instalaron en algunas partes de la ciudad. Y bueno, también se está por capacitar al menos a 6 personas por dependencia de la universidad. Se va a hacer una capacitación por medio de Protección Civil el próximo lunes en el CIAC. Y se va a capacitar a estas brigadas que van a coordinar la evacuación. 2 van a ser para la evacuación, 2 personas para los primeros auxilios e incendios y otras 2 personas para la comunicación y ver que todo sea seguro para reingresar al trabajo. Sí, comentaban ahorita en el poco tiempo que nos queda que hay mucha gente que pasa la parte perceptible del sismo y se regresa de inmediato a su edificio o a su casa. Eso es un error. De hecho, muchas de las víctimas ocurren precisamente en ese momento, porque el edificio está ya dañado y puede haber, por ejemplo, una réplica y ¡pum!, se les cae ahí encima. Fue muy triste en el 17 ver este tipo de cosas, porque incluso fueron grabadas de gente que regresó al edificio y en ese momento se cayó, se quedó débil. Entonces, para eso sirve. ¿Va a sonar alguna alarma o ya debemos de saber que a las 11 tenemos que suponer que hay un sismo? Sí, el año pasado, ¿no? Se instalaron una serie de alarmas tanto en la universidad como dentro de la ciudad, ¿no? Buscando sitios estratégicos, pensando o con estudios previos, mejor dicho, en dónde puede haber mayor amplificación de la energía. Entonces, sí, esta señal es la nacional, la de la alarma sísmica nacional, y este comentario que acabas de decir es muy importante porque muchos piensan que solamente el simulacro suena la alarma, hay que evacuar, dejar lo que uno está haciendo, salir y ya nos esperamos ahí en lo que platicamos, ¿no? El simulacro y regresamos. Pero dentro del proceso, pues va a haber una brigada que tiene que entrar al edificio, uno tiene que esperarse ahí, revisa, ¿no? Y saber qué revisar, por supuesto. Exactamente. Y esa parte yo veo que hay mucha desinformación. No nada más es la alarma, me salgo, me regreso, no, me espero y seguimos el protocolo, que es justamente el punto que... Entonces, nos van a capacitar el lunes a personal de cada dependencia y el 18, todos, el 19, perdón, a las 11 de la mañana. Suene o no suene la alarma, tenemos que participar. Pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, ¿no? Les quiero agradecer su presencia. Gracias. Y nos vemos en el temblor del 19. Cuando pase el temblor, como la Cuando canción. pase el temblor, exactamente. Muchas gracias y siga con nosotros. Búsquenos, siempre es interesante.